Hola, ¿cómo les va? Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Bueno, lo que quiero compartirles hoy es algo que está en nuestro corazón y que de hecho es la base de nuestra iglesia, Casa del Padre. Entender el por qué vemos a Dios como papá, si bien Él es Dios y es Jehová y es todos los nombres que tiene, pero más allá de todas las cosas nosotros lo queremos ver y lo vemos como Padre. ¿Por qué como Padre? Porque un padre es alguien que sustenta, que cuida, que sana, que provee. Pero el gran conflicto de la mayoría de nosotros los cristianos es que no podemos ver a nuestro Dios como nuestro papá también. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo con nosotros, aquí en la tierra, Él nos enseñó a ver a Dios como Padre. De hecho, los discípulos le preguntan o le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: ustedes orarán así. Y les enseña la oración del Padre Nuestro. Les dice: ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Le dijo Padre. La idea de Jesús, o la idea de Dios Papá, al enviar a Jesús para que muera en la cruz y resucite en gloria, fue para que la humanidad se reconcilie con el Padre. Todo esto trajo una gran controversia dentro del mundo cristiano, porque la mayoría de nosotros venimos de una base de ver a nuestro Dios como un Dios castigador, alguien que te va a castigar si te equivocas, alguien que si cometes un pecado te deja fuera de la salvación y es un Dios sin oportunidades. Es lo que nos han enseñado a ver. Pero nosotros entendimos que nuestro Dios, más allá de ser nuestro Dios, de ser un Dios poderoso, de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de todas las cosas, aquel que tiene la autoridad en todas las áreas, también es nuestro Padre. Y esto es lo bueno porque no le tenemos temor, no cumplimos con sus mandamientos por temor, sino por amor, que es otra cosa. Hay una gran diferencia entre comunión y relación. En algún momento se nos enseñó y se nos dijo que Jesús no era una religión, sino una relación. Pero nosotros entendemos que nuestro Dios no solo es relación, sino que es comunión. Relación, cualquiera se relaciona con cualquier persona. La relación puede ser con un amigo, con un conocido, relaciones por Facebook, relaciones que pueden existir a través de redes sociales. Pero la comunión es sentir en común lo mismo. Y esto es lo que uno siente con un familiar, más específicamente con un papá o con una mamá. Por eso la idea de compartirles esta palabra es más que nada para que todos podamos conocer a Dios como papá. Porque si bien dijimos que Él es Dios, es Jehová, y Él es el Rey, el soberano de todo el universo, también es nuestro Padre. Dice la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran día terrible del Señor, y sus predicciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Esta palabra que dice que Dios enviará al profeta Elías, no está diciendo que va a enviar a un profeta. Lo que está ejemplificando el Señor a través de este mensaje, a través del profeta Malaquías, es que va a venir Jesucristo, o en ese entonces iba a venir Jesucristo y reconciliar al Padre Dios con la humanidad. Eso fue lo que sucedió. Por eso dice: yo les voy a enviar un profeta antes que venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué? Porque la separación de los hijos con el Padre generan una maldición en nosotros, en la humanidad. Ahora, ¿es Dios provocando una maldición? No. La maldición que viene sobre nosotros es a causa de la separación que nosotros hicimos con Dios, al no reconocer a Dios como Padre. Pero no solamente se refiere a reconocer a Dios como Padre, sino también a honrar y respetar a nuestros padres biológicos. Y aquí es el gran problema, el por qué no vemos a Dios, por qué no vemos a Dios como papá. Aquí es el gran problema. ¿Por qué?
Porque muchos de nosotros vivimos una crisis en nuestra infancia, vivimos un problemón en nuestra infancia con nuestros padres. Porque tal vez nuestro padre estuvo ausente, tal vez fue un padre abusivo, tal vez fue un padre autoritario, un padre alcohólico tal vez. Y cuando nosotros tenemos el concepto de Dios como Padre, no podemos asimilarlo porque automáticamente nuestros sentimientos asemejan a un Padre biológico con el Padre Dios. Es como que nuestro interior dice, no, Dios no puede ser Padre porque un Padre es así, 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 porque fuimos formados de esta manera. Ahora, para poder comprender esta palabra, necesitamos tener un encuentro personal con el Padre. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscarle de todo corazón y pedirle al Espíritu Santo que se revele como Padre, como nuestro papá. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, y quiero contarles un poquito cómo es que yo conocí a Dios como mi papá. Quiero contarles que soy producto de un adulterio, nací producto de un adulterio y crecí más que nada siendo rechazado por ese tema, porque al ser hijo no del padre de todos mis hermanos, eso generó un conflicto en mi casa, en mi familia, con mis hermanos incluso. A la edad de 7 meses sufro el primer abandono por parte de mi mamá, ya que ella no nos podía tener, éramos muchos hermanos y había que trabajar, y es el primer abandono. Me cría mi hermana de 10 años, así que imagínense cuánto fue la crisis para una niña de 10 años criar a un niño, y ella me llevaba para todos lados, me cambiaba los pañales y bueno, nada, 10 años simplemente criando a su hermanito. A los 6 años sufro el segundo abandono. Eso fue en la escuela. Cuando me llevan el primer día de clases, me llevan a la escuela, yo hago todo el día de clases y cuando es el momento de salir estaban todos los padres esperando a sus hijos y ese día no llegó nadie. Me acuerdo que me puse de espaldas hacia el mástil de la bandera y allí esperé y no llegó nadie. Esas 2 traumas de abandono marcaron mucho mi corazón, me dio mucho dolor. Sentir que todos los niños tenían a sus papás y todos los niños a los padres sacaban fotos y estaban todos contentos y no había nadie ahí esperándome. Eso fue el segundo abandono. A raíz de que mi mamá comete ese adulterio, ella se separa del que es el padre de mis hermanos y comienza a vivir una vida libre y conocí muchos novios que mi mamá tenía. Mi mamá era muy bonita, era una persona muy linda y bueno, ella se aprovechaba de eso, ¿no? Y lamentablemente vivió un proceso muy crítico. Mi infancia fue así. Una de esas personas que conocí fue la persona que más duró con ella. Él era un hombre muy frío, muy malo se podría decir, un hombre golpeador, la golpeaba continuamente a mi mamá, la dejaba sangrando en el suelo y eso lo sufríamos nosotros como niños. Yo tendría 8 o 9 años y entre esas golpizas que le daba a mi mamá, yo un día le prometí que un día yo iba a defender a mi mamá. En ese lapso de entre los 9 años y empecé a vivir, él empezó a cambiar un poco. Y esa persona comenzó a cambiar y comenzó a ser diferente como era. Y yo pensé que realmente estaba cambiando. Un día recuerdo que él venía con su bicicleta y a mí me gustaba cuando él llegaba con su bicicleta porque él me prestaba la bicicleta y yo aprendí a andar en esa bicicleta. Para mí era algo lindo. Él venía borracho y zigzagueaba en la calle de un lado para otro. Yo recuerdo que lo vi de lejos y corrí y hice lo que hicieron muchos niños cuando jugábamos en el patio. Allí en la cancha de fútbol
cuando eran las 7 de la tarde, los niños llegaban, los padres, y salían corriendo y decían, papá, papá. Y era una experiencia que yo no había experimentado. Ellos salían corriendo y gritaban papá, y los padres los tomaban en los brazos, y yo siempre quedaba mirando. Me ponía a jugar con otra cosa, me hacía el distraído, trataba de no demostrar tal vez la necesidad de saber qué se siente ser abrazado por alguien. Recuerdo que ese día este hombre venía en su bicicleta zigzagueando, y yo corrí y se me ocurrió la gran idea de gritar papá. Me pareció una buena idea. Recuerdo que emprendí la carrera, abrí mis brazos y grité papá. Para mi sorpresa, cuando llegué a él puso su mano grande sobre mi cabeza y me empujó. Recuerdo que caí sentado y él extendió su dedo y me dijo que no se te olvide, yo no soy tu padre. Esa crisis marcó mi corazón. No sabía qué significaba lo que los niños gritaban como papá. Fue muy difícil asociar que era un padre. Pero como les conté, este hombre se puso en algún momento más cariñoso y empezó a tocar mi cabeza y cosas así, pero sus intenciones eran otras. Y lamentablemente terminó abusando sexualmente de mí a la edad de 9 o 10 años. Mi odio se exageró. El odio se exageró totalmente. Un día encontré a él, ya a edad de 12 años, lo encontré golpeando a mi mamá en el suelo, sangrando. Y ese día yo defendí a mi mamá y lo golpeé. Recuerdo que él cayó debajo de una mesa y se reía, pero yo me sentía un héroe porque había defendido a mi mamá. Recuerdo que ese día mi mamá preparó un bolsito verde que tenía y puso unas ropas adentro, unos zapatos, y me dijo, hijo, yo tengo que pensar en mi futuro. Vos algún día vas a ser grande, te vas a casar, te vas a ir de la casa. Pero yo tengo que pensar hoy en mi futuro. Y así fue como a la edad de 12 años, un poquito antes, me fui de mi casa. Viví literalmente en la calle. Sé lo que es comer de la basura, sé lo que es pelear con los animales la comida que queda en los cestos de basura. Y así estuve mucho tiempo, más de un año. Yendo un poco más rápido, a la edad de 17 años, ya un día trabajando, conozco al Señor y empiezo a congregarme en una iglesia. Allí conozco a una chica con la cual me caso, y a raíz del rechazo que había en mi corazón o de mi infancia, no supe mantener ese matrimonio y lo terminé perdiendo. Todo eso generó otra crisis más en mi corazón. Parecía como que Dios se había vengado de mí. Parecía que, y esto es lo que sentía literalmente, sentía como que Dios estaba castigando a la humanidad y me había usado como su ejemplo. Un día, en una de esas reuniones que hay en las iglesias, me invitaron a participar de un encuentro con el Espíritu Santo, o se podría decir un retiro espiritual, como hacen todas las iglesias. Y ese día estaban hablando sobre Dios Padre. Recuerdo que al principio comenzaron a hablar, el predicador muy elocuente decía que Dios era nuestro Padre, que Él era nuestro Señor. Y en mi mente empezaron a pasar un montón de cosas. En mi mente comenzó a pasar todos esos momentos de crisis. No recuerdo el abandono de los 7 meses, pero sí recuerdo del de los 6 años en adelante. Y este hombre dijo en un momento, Dios estuvo con nosotros y está con nosotros todo el tiempo. Nuestro Padre nos conoce, nuestro Padre estuvo allí. Y esa palabra que el hombre dijo, que el predicador dijo, me hizo enojar muchísimo.
Porque cuando él dijo que Dios había estado ahí, yo empecé a preguntarle, si estuviste ahí, ¿por qué permitiste que me abandonaran a los 6 años? ¿Por qué permitiste que me abusaran? ¿Por qué permitiste que por haber defendido a mi mamá me echaran de mi casa? ¿Por qué permitiste que perdiera a mi familia? Realmente estaba muy enojado, me quería ir de ese lugar, no quería estar allí. Pero el predicador siguió hablando y la palabra seguía diciendo que el Padre nos amaba y que el Padre nos amaba y nos cuidaba y nos mimaba. Yo no sé qué sucedió en ese momento, pero lo único que recuerdo es que caí de rodillas al piso, llorando porque tenía mucha bronca, tenía tristeza en mi corazón. Porque todos hablaban de lo lindo que era Dios, pero yo lo veía como un tirano. Yo veía a Dios como alguien como ese Dios que siempre me dijeron en la iglesia católica, que Dios me iba a castigar si yo pecaba. Y me sentía culpable de todo lo que me había pasado. Me sentía responsable, sentía que yo le había fallado a Dios, sentía que yo no era merecedor de ese amor del que hablaba el predicador. En ese momento no sé qué pasó, caí de rodillas al piso y levanté mis brazos, solamente levanté mis brazos. Pareciera como que la gente se fue del lugar, solo escuchaba murmullos de muy lejos orando. Y yo levanté mis manos y de repente yo sentí unas manos que atravesaron debajo de mi axila y me apoyaron en la espalda y me apretaron contra el pecho. Déjeme decirle que todo el que fue abusado siempre le cuesta abrazar a otro varón, justamente por este tema, por el tema del abuso. Y ese día, ese retiro espiritual, ese encuentro con el Espíritu Santo era solo para varones, así que no habían mujeres, eran solo varones. Y ese día alguien me abrazó. Yo me sentí muy incómodo justamente por eso, por el tema del abuso, me sentía incómodo. Entonces abrí mis ojos para decirle a ese hombre que me deje, que estaba todo bien, que yo estaba teniendo una experiencia con Dios. Cuando abrí mis ojos, para mi sorpresa, no había nadie que yo pudiera hablarle. Era el mismo Padre abrazándome, apretándome contra su pecho. ¿Y sabe una cosa? Escuché la voz audible de Dios en mi oído que me decía con un susurro: te extrañé todos estos años. Te extrañé todos estos años. Ese fue el susurro de Dios. Ese fue el susurro de mi Padre en mis oídos mientras me abrazaba y me apretaba. Yo sé que esto tal vez usted puede decir, eso es una falacia, eso es ficticio, es ficción, pero yo lo viví. Yo lo viví. Y no te estoy diciendo que eso te va a pasar. Eso fue lo que me pasó a mí. Al momento en que entendí que era Dios, mi Padre, el que me estaba abrazando, solo incliné mi cabeza y comencé a llorar, y en mi mente pasó como una película grande que me mostraba los momentos de infancia. Y uno de mis grandes conflictos es que no tenía recuerdos de un papá. No tenía los recuerdos de un papá. Porque cada vez que los niños salían a jugar y jugaban con sus padres a la pelota, y yo los veía jugar, el hombre grande con sus pequeños hijos jugando a la pelota, levantándolos, corriéndolos en upa, en la espalda. Y yo siempre estaba mirando, jugando con palitos y tratando de disimular, para no demostrar que no sabía que se sentía eso. Pero ese día el Señor me mostró algo tremendo, algo que cambió mi corazón y me dijo: sí tienes recuerdos.
en el tiempo en que mi familia emigra para venir a Argentina. Yo me quedo con mi mamá solo. Y en ese tiempo hubo una gran pobreza en el país y no nos alcanzaba para comer. Entonces lo que yo hice fue salir a pescar todos los días. Y recuerdo que todos los días pescaba un pececito o dos. Y recuerdo que un día no pesqué nada. Recuerdo que me senté en una piedra a la orilla del río. Cuando simplemente con tristeza, porque no había nada en mis anzuelos, yo dejaba el anzuelo de un día para otro. En ese entonces pescábamos con lo que se llama línea de fondo, con una lombriz. Pero ese día yo estaba triste. Y en el momento en que me siento en una piedra, veo como desde el agua salta un pez grande y aletea para salir y estaba enganchado en mi anzuelo. Ese día yo salté de alegría, me encantó. Me paré de la piedra, salté y me fui corriendo a tomar la línea de fondo y allí saqué mi pescado. Yo recuerdo eso, es más, todavía lo recuerdo. Pero el Señor me hizo recordar algo. Él me dijo en ese momento, mientras estaba allí de rodillas teniendo la experiencia con Él, allí en el retiro espiritual, Él me dijo, me encantó ver tu cara cuando puse un pez en tu anzuelo. Entonces entendí que mi Padre siempre había estado allí. Que fui yo el que no lo vi durante todos los años. Que fui yo el que no distinguía dónde estaba Él. Claro, yo no tuve una infancia cristiana, no conocía a Dios. Mi familia tampoco conocía a Dios, entonces no me habían enseñado sobre Dios. Y menos sobre el Padre. Pero allí yo entendí que mi Padre, que mi papá, estuvo todos los días conmigo. Y allí se cumple la palabra que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aún sin conocerle, aún no sabiendo que existía, Él estaba allí. ¿Y sabe una cosa? Mi conflicto existencial cambió. Mi conflicto existencial cambió. Sabe que a partir de ese momento, algo sucedió en mi interior. Porque toda esa crisis que yo sentía, todo eso, ese vacío, esa frustración, ese odio, ese rencor, la amargura que no me dejaba dormir, todo eso desapareció. Durante muchos años intenté suicidarme. Cuando perdí mi matrimonio, me intenté suicidar. Y en otros momentos de crisis, de frustración, me intenté suicidar. Mi deseo era morir. Pero cuando me encontré con el Padre, cuando Dios se manifestó a mi vida como papá, todo cambió en mi vida. Mis ganas de vivir, las ganas de vivir volvieron a mi corazón. El anhelo, la pasión volvió a ser otra vez en mi vida, como cuando era pequeño, ganas de vivir. Todo lo quería vivir, todo lo quería contar. A todo el mundo le quería contar que era el Padre. De hecho, la iglesia donde estoy pastoreando ahora se llama Casa del Padre. Por eso, es porque Él es el Padre y esta es su casa. Todo el que entra aquí, todo el que escucha del Padre, su corazón, su vida, todo su ser puede cambiar. Luego mi papá me permitió conocer a mi esposa, la que hoy es mi esposa. Después de 20 años de divorciado, Dios me permitió volver a empezar de nuevo. Y me regaló una hermosa familia. Y hoy mi padre es mi mejor amigo.
Después, a los 40 años, conocí a mi papá biológico. Pero mi Padre Dios siempre estuvo allí, siempre estuvo en el primer lugar. Quiero invitarte a que conozcas al Padre. Quiero invitarte a que tengas la experiencia, tal vez no sé si será igual, pero quiero invitarte a que tengas la experiencia que yo tuve con mi papá Dios. Y si te animas, podés decirle: entra en mi vida, papá. Quiero que seas mi papá, yo quiero ser tu hijo. ¿Sabe? Toda mi vida, hasta que tuve esta experiencia, sentí una sensación de orfandad, de ser huérfano. Pero cuando conocí al Padre, cuando el Padre se manifestó en mi vida y se mostró como papá, toda esa orfandad se fue. Todo, la crisis, el no puedo, el no lo voy a lograr, se fue. Cuando yo entendí que mi Padre estaba conmigo y que había estado, me animé a todo. Todo era bueno, todo lo encaré, tenía entusiasmo, quería vivir. Antes, todos los días oraba y le decía: Señor, ojalá me muriera, ojalá no despertara, ojalá mañana no despierte. Pero ahora tenía ganas de vivir. Porque todo el que conoce al Padre empieza a tener el Espíritu del Padre. Y el Padre es vida abundante. ¿Se puede levantarse del divorcio? Sí se puede. ¿Se puede levantar después de un abuso? Sí se puede. Sí se puede. Con el Padre sí se puede. Te invito a que hagas una oración para pedirle al Padre tener una experiencia personal con Él, un tiempo de calidad con Él. Te aseguro que va a cambiar todos los días de tu vida. A partir de ese momento, todo va a cambiar. No te digo que las cosas no van a salir mal, no te digo que todo va a estar bien, porque van a haber crisis, van a haber problemas, pero vas a poder sobrellevarlos de otra manera. Sabes que la orfandad es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Y sea porque no tengamos a nuestros padres biológicos con nosotros ahora, sea porque no los conocimos, o sea porque decidimos por esas cosas que sucedieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, que nos generaron crisis con ellos y por orgullo no quisimos reconocerlos como padres biológicos. Yo te invito a que en este día puedas restaurar esa relación primero y obviamente restaurar la relación con el Padre. Un tiempo de calidad con nuestro Padre Dios va a quitar de tu vida esa sensación de orfandad que puede haber aunque no te des cuenta. Te pido que repitas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, quiero tener una experiencia personal contigo. Quiero conocerte como mi Padre. Quiero conocerte como mi papá. Quiero poder apoyar mi cabeza en tu pecho y llorar y abrazarte, sentir tus mimos, sentir tus caricias, sentir tus besos de papá. Gracias, Señor. Gracias, papá. Yo quiero ser tu hijo. A partir de hoy, yo quiero ser tu hijo y quiero que seas mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo y que este video ojalá te sirva para poder mejorar la calidad o el estilo de vida que estamos llevando. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir este tiempo lindo de la palabra del Señor. Si este video fue de bendición para tu vida, suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. También puedes darle un me gusta, un pulgarcito para arriba. Esto nos ayudará a llegar a más personas con estos videos. Podés también hacer algún comentario allí en la zona de comentarios de los videos de YouTube. Y por qué no,
compartir este video con otras personas, tus familiares, amigos, porque también les puede hacer de mucha bendición. Así que desde ya te agradecemos por apoyarnos y estar allí cada vez que subimos un video. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.